Esto es posiblemente el vídeo más confuso que he hecho jamás en este canal. Y sin duda alguna, este cómic, joder. Difícil, ¿eh? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que hoy vamos a continuar, o más bien cerrar ya, esta suerte de pequeño ciclo que hemos venido realizando alrededor de la historia de Fight Club, el Club de la Lucha, una saga que inicia allá por los años 90 con una novela que no la compró nadie, un fracaso de ventas absoluto, una pequeña novela de un pequeño sello que, milagros del destino, historias de Hollywood que suceden, fue adaptada a una película de alto presupuesto con un director excelente, David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y por Edward Norton. Una película que lo tenía absolutamente todo, gran reparto, gran producción, gran director, gran marketing, fantástico, maravilloso, salió en taquilla y ¿qué sucedió? Fracasó. Un fracaso absoluto, no sé si estuvo 2 semanas en los cines, o sea, fue un fracaso tremendo, y una película que lo tenía todo para haber sido muy olvidada hasta que salió en DVD y de ahí salió al cielo. Se convirtió en un producto de culto, un mogollón de público se identificó con la película porque tenía un muy potente sentido de la crítica, humor negro, muchas cosas que hacían que esa generación X, esos jóvenes adultos de finales del milenio, se identificasen, ¿no? Con aquella alienación y aquella pérdida de identidad que se referenciaba en la historia principal, en la cual, bueno, por resumir muy mucho, nos encontramos a un random cualquiera que es el protagonista, que tiene un problema mental, tiene personalidad doble. Acabo de hacer un super spoiler, es lo que hay, había que hacerlo, y a raíz de eso, pues bueno, digamos que el tipo no puede contener sus, ¿cómo decirlo?, sus ansias por destruir el mundo. Porque al final una persona que trabaja en una oficina y que tiene un trabajo random y no tiene nada más aparte del randomeo de su vida, en el fondo no puede dejar de tener sentimientos de destrucción, ¿no?, hacia el mundo. Y bueno, sobre eso digamos que se construye una especie de trama con personajes muy enfermos mentalmente, muy alienados, gente que no sabe a dónde va y gente que, bueno, simplemente se va dejando llevar por la corriente del consumismo, por la corriente de las neurosis cotidianas que existen existían en aquel siglo XX, y aquello pues digamos que acababa de una manera bastante espectacular en la película, no tanto en la novela. Y fue una historia que en su momento se convirtió producto de culto absoluto y que aparentemente finaliza. Cuando termina la película no daba la sensación de que fuese a haber más partes, pero en 2015 Chuck Palahniuk, el escritor de la novela original, decide que va a alumbrar al mundo una secuela, una continuación, y publica Fight Club 2, del cual tenemos ahora en el canal un vídeo, que os pongo aquí arriba el enlace para que lo veáis. El tipo decidió que iba a innovar y que iba a lanzar además la secuela en formato cómic, que no iba a hacer ni novela, ni película, ni nada, que se iba a lanzar al formato de las viñetas, y regaló al mundo una serie, creo que era de 12 números, que después se recopiló en tomo, en la cual, pues bueno, continuaba un poco la historia de los personajes. Vale, ¿qué pasó con este cómic? Pues por un lado que salió con un hype bestial, porque este es un producto, ya os digo, el Club de la Lucha se hizo ultra famosa a principios de los 2000 y desde entonces no ha dejado de ser un producto de culto, así que cuando sale la secuela o se anuncia que va a salir la secuela, el público se vuelve loco y decide que, vamos, que eso va a ser la segunda, tercera, cuarta venida de Jesucristo. Eso que va a ser increíble, que ¡guau! Los personajes, qué bien, queremos saber qué ha pasado con esta panda de locos. Y luego cuando salió el cómic, pues lo que se encontraron es que el autor Palahniuk decidió ser muy poco lineal, digamos, con la historia y experimentar. Decidió que era un escritor de novelas que quería experimentar con el cómic. Y básicamente, pues lo que hizo fue una especie como de gran hemorragia creativa, en la cual pues decide que le interesan más los pequeños detalles que crear una historia que sea más o menos o relativamente fácil de seguir e insistir en los puntos fuertes que tiene, ¿no? Una mezcla de fanservice y experimentación que, bueno, comercialmente funcionó bastante bien, pero a nivel de críticas se quedó un poco. Digamos que no fue bien recibida y una vez que se terminó, digamos que terminó el hype que había con la historia. Así que en 2019 hubo una nueva sorpresa porque nadie lo esperaba ya, porque se anunció, o se empezó a publicar más bien, la tercera parte de la saga, el cierre de la trilogía, el final definitivo, es decir,
El Club de la Lucha 3, Fight Club 3, con esta portada que estáis viendo aquí. Nunca he sabido cómo se llama el santo este que está representado con las flechas y tal. Bueno, la cabeza de osito, un rollo así muy pop, surrealismo pop, que sería un poco el término para describirlo. No me gusta nada esta portada de David Mack, pero bueno, hay que destacarle porque es posiblemente el artista más famoso que trabaja en este tomo. Ya hizo las portadas del Club de la Lucha 2, así que estamos acostumbrados a su estética. Y esta es una historia que, bueno, ¿cómo decir? Biblioteca, una vez más, a tope. Esta es una historia que continúa la secuela. Esta es la secuela de la secuela. Podemos decir que esto es algo así como el plato recalentado. Es como, bueno, vamos recuperando sensaciones. Por hacer un poquito de spoiler, ¿vale? En el Club de la Lucha 2 lo que nos encontrábamos era que nuestro protagonista con personalidad múltiple, que tenía una doble personalidad, pues se veía obligado a volver a sus paranoias después de haber estado mucho tiempo con pastillas. Aquí le tenemos. Aquí se hace llamar Baltasar. Después de mucho tiempo de haber tenido reprimidas sus ansias de destrucción y demás, y haberse integrado realmente en el sistema, en la segunda parte pues hay determinados acontecimientos que lo obligan a volver, ¿no? Bueno, determinados acontecimientos entre los cuales está su esposa, pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Y bueno, eso desencadena, como siempre, pues conspiraciones para destruir el mundo, ansias de crear un sistema nuevo, el anarquismo, la crítica al capitalismo, estamos muy perdidos como especie humana, bla 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 bla. De esas cosas que ya conocíamos de la primera película, pero que en la segunda, iba a decir segunda película, que en la secuela realmente se mostraban de una manera totalmente caótica y totalmente, en fin, desproporcionada. Y la película finalmente terminaba con que Marla Singer, que va a aparecer en algún momento por ahí, se queda embarazada. Ellos ya han tenido un hijo. La evolución que había tenido después de la película es que nuestros protagonistas se habían hecho mayores, mediana edad, se habían hecho hombres de mediana edad. Y ella y él ya habían tenido un hijo previamente, que sale en este cómic. Estoy intentando que aparezca Marla por todos los medios. Y finalmente ella se volvía a quedar embarazada. Solo que un poco, digamos que el chiste que existía de cara a esta secuela era que, digamos que el bebé que ella estaba esperando, no era hijo de nuestro protagonista, que aquí se hace llamar Baltasar. Nunca he terminado de quedar claro cómo se llama, ¿vale? Pero el hijo que ella espera es hijo de su otra personalidad. Es como si son dos personas conviviendo en el mismo cuerpo y el hijo que ella espera es el hijo del otro. Tyler Durden. Se llama Tyler Durden, ¿ok? Vale, sobre esa premisa empieza la historia. Y es una historia que, vamos, si la segunda parte era caótica, esta lo es aún más. O sea, esto es un experimentar por experimentar bestial, en la cual se entremezclan viajes en dimensiones, conspiraciones para acabar con el mundo, llegadas de mesías para redimir este planeta que se está acabando, reajustes de población mundial mediante planes de destrucción planificada. Esto es un desvarío de historia absoluto que además hace unas eses increíbles. O sea, realmente le cuesta un montón que conseguir una línea, ¿no? Y en gran parte porque juega a eso. Es un cómic en el cual está claro que Palahniuk, el guionista, juega mucho la baza de querer marear al lector, por así decirlo. Él no quiere que tú leas las viñetas y que entiendas la historia de una manera lineal y más o menos vayas haciéndote, por así decirlo, una serie de episodios, ¿no? Una serie de experiencias con episodios que vayan construyendo la historia. Él lo que quiere es que no te enteres absolutamente de nada, que vayas leyendo páginas, que te vayas encontrando con cada uno de los pequeños experimentos y las pequeñas ideas que él va mostrando. También jugando mucho con los personajes, con que son ambiguos, con que ninguno de los dos son personajes, se entiende, el matrimonio protagonista, que son personajes puros, por así decirlo, que no hay buenos ni malos, sino que es un mundo de gente que en el fondo su integridad pues es muy justita. Y bueno, y él realmente lo que quiere el guionista es que te dejes llevar hasta llegar a un final absurdamente grandilocuente. Es un poco la idea, ¿no? En ese aspecto renuncia un poquito a la simpleza que tenía la película. La película, la gracia que tenía desde mi punto de vista era que jugaba un poquito tal vez con el lenguaje de la publicidad prácticamente. Entonces lo que ejercía era una especie como de crítica al estilo de vida moderno. Aquí también hay de eso, pero el autor decide que ya que está haciendo un cómic que no se tiene que ceñir a, digamos, las limitaciones de una novela, de una película, que él puede hacer lo que quiera.
Esto es como mi cajón desastre, son mis personajes, es un medio libre que además no me exige demasiado presupuesto, no me exige tener que negociar mucho con mucho equipo, así que voy a hacer lo que me dé la gana. Y así desarrolla su historia y bueno, y así le queda una historia que, más allá de la experiencia de leértelo y no entender muy bien lo que está pasando, no aporta mucho. Tiene un par de momentos épicos, los cuales os los voy a contar aquí, haciendo spoiler total, pero por lo demás es una historia que bueno. O sea, para mi gusto, yo me quedo con la película y para mí ahí termina. Ese final épico que tiene la película original, para mí ahí termina la historia y asumo que esto es como una especie de what if, ¿no? Las continuaciones son como una cosa que, bueno, que es en otro mundo, otro planeta, una realidad alternativa. Vale, para mí el punto fuerte, ahora que estamos ya hemos entrado en el vídeo un poco bien, el punto fuerte de la historia para mí es que se ha creado una especie de culto. Como bien sabréis, los que hayáis visto la película, leído el cómic, la segunda parte, lo que sea, más o menos, ¿vale? Nuestro protagonista tiene una personalidad múltiple, ya lo hemos dicho. Tiene a otra personalidad que es Tyler Durden, que es una suerte de superterrorista, anarquista, persona que lo quiere ver todo destruido. Tremendamente carismático, ¿vale? Y ellos, juntos, él y su otra personalidad, crean un culto. El famoso Club de la Lucha, ¿se entiende? Que es un culto de gente, pues que son prototerroristas, es un culto de gente que quiere cambiar el sistema, ¿vale? Y que, bueno, que consigue muchísimos adeptos y que llegan a tener mucho poder y que están al borde de destruir el mundo, pero bueno, al final la cosa, digamos que queda en un término medio. Ok, vale. En esta tercera parte, lo que nos encontramos es que aparece un nuevo culto, que creo que es una idea bastante inconexa, pero brillante. Aparece un nuevo culto, ¿vale? ¿Os acordáis de Thanos? Cuando Thanos decía aquello de que me voy a cargar a la mitad de la población del universo para poder reajustar y que haya un equilibrio porque somos demasiados. Pues vale, haceos a la idea. Lo que hacen aquí este culto que aparece es hacer una suerte de... A ver, ¿cómo decirlo? De negocio piramidal sexual. Es un negocio... Fijaos, de hecho, en el corazoncito que tiene este tipo tatuado. Este corazón que tiene este tipo tatuado es lo que le identifica como miembro de esta secta piramidal. Funciona más o menos igual que todas estas. Los negocios piramidales, tú consigues a X personas, ¿no? Para que vendan X producto. Pero estas X personas que tú has conseguido, si a su vez consiguen más gente, pues tú vas adquiriendo más poder, ¿ok? Y la cosa es como que se va construyendo una especie de castillo de naipes en la cual los de abajo trabajan para que los de arriba ganen, ¿no? Aquí la idea que han hecho ha sido algo así como... Vamos a transmitir un virus, pues eso, de transmisión sexual, ¿ok? Es un poco la idea. Vamos a transmitir un virus sexual. Entonces, tú practicas el sexo con determinada cantidad de personas. Y la cantidad de personas con la que has practicado sexo, practican el sexo con X cantidad de personas, ¿ok? Y así se genera una especie como de estructura piramidal basada en el contagio de un virus que al final lo que va a definir es quiénes sobreviven. Los que están abajo de la pirámide, básicamente, pues morirán por este virus y los que están arriba sobrevivirán de tal manera que lo que tendremos al final será un mundo menos poblado y pues más sostenible. En realidad esto son políticas sostenibles. O sea, fijaos, tremenda paja mental que se monta el señor Palahniuk en esta historia. Para mí esto, para que os hagáis la idea, es seguramente el concepto más interesante de toda la historia. Mientras tanto, en segundo plano, que nos encontramos, pues una especie de... bueno, esto que estáis viendo es brutísimo. No sé si... Bueno, voy a aprovechar, lo voy a contar, ya que estoy, ¿vale? A ver, en la película original, también sacado de la novela, hubo una parte que se censuró diciendo que Marla, la protagonista, carismática protagonista, que era una especie de siniestra, gótica, fumadora, mujer fatal, decía que quería practicar un aborto, ¿vale? Y bueno, estáis viendo aquí el gancho, la percha y demás, ¿no? Pues eso. Haceos a la idea de que ella realmente intenta autopracticarse, ¿de acuerdo? Uno, y el resultado es esto. No sé si se distingue bien. Ella, a ver... No quiero ser muy gráfico. Digamos que ella aplica esta percha con forma de gancho gancho. Forma de gancho en su propio cuerpo, ¿ok? Y para intentar, digamos, resetear su embarazo, ¿ok? Esa va a ser la expresión que voy a utilizar para no meterme en follones. Y el resultado que consigue es que la percha sale deformada poniendo buen intento, nice try en inglés. Es como trentum, faltaría aquí el redoble de batería, ¿no? Bueno, es una referencia a la primera historia y también juega un poco con el reseteo de embarazo, que creo que es interesante. Y sin más, bueno, la cosa es que muere mucha gente, practica sexo mucha gente,
El pobre niño está en segundo plano todo el tiempo. Hay una especie de conspiración también para hacer que él sea el líder del mundo cuando haya estallado el virus, por así decirlo. Por el camino hay una especie como de historia mesiánica con un más allá extraño, que es bastante difícil de comprender, la verdad. Aparecen iconos, pues como Adolfo. Aparecen, pues eso, mucha iconografía histórica. Es todo muy confuso, muy difícil de comprender. Palahniuk tiene muy claro que lo que quiere es meternos ahí una especie de sobredosis de imaginería y de ideas para llevarnos a uno de sus finales anticlimáticos y excesivos, ¿no? Que realmente llega, pero bueno, digamos que bueno, otro de los momentos épicos que tiene la historia, súper spoiler, si vais a leerlo, yo ya no vería más parte de este vídeo. Otra parte que tiene es que Baltasar, ya os he contado antes que existe esta especie como de negocio piramidal sexual, ¿no? Entonces Baltasar, nuestro protagonista, se da cuenta de que no liga, de que no le está dando resultados. Entonces directamente le someten a cirugía a lo bestia y le convierten en Tyler Durden. Le convierten directamente en la imagen que tiene su otra personalidad. Es bastante gracioso, porque además le dibujan un poco así como deforme, que es bastante divertido. En fin, cosas. Ya habéis visto que no es... ¿Veis? Ya habéis visto que no es la historia más conectada del mundo. Es una historia que juega mucho a lo que os decía, a la tormenta de ideas y de conceptos que nos vaya a llevar a un final anticlimático. Ya os digo, hay orgías, hay sectas, hay contagios masivos, hay un amago de guerra mundial, hay un amago de gran destrucción, hay revelaciones, que aquí yo creo que sí que está bien, revelaciones sobre la historia de los personajes, sobre la historia de sus padres, de dónde vienen. Juega un poco esa baza de la psicología barata, de decirnos quiénes son y a dónde vienen. Pero bueno, digamos que sí, por lo menos esto seguramente que os estoy enseñando, que no os voy a contar exactamente lo que está pasando, por si acaso queréis leerlo, digamos que es de lo poquito que le da un poco de fondo a la historia original de la película. Así que por lo menos presenta un par de elementos que yo creo que aportan. Habla un poco, pues eso, de que el concepto de Tyler Durden, de esta personalidad homicida, destructiva y, en fin, ¿cómo decirlo?, nihilista, ¿no?, que tiene el protagonista, pues que en realidad es como algo común, que no es que sea algo que él tenga únicamente en el mundo, sino que es una especie de entidad que ha existido desde siempre, ¿no? Las ganas de destruirlo todo, las ganas de acabar con esta civilización, y que bueno, que esto, pues que también la han vivido los padres de nuestros protagonistas, que es parte de los traumas con los que han vivido durante toda su vida, y que bueno, que eso lo que les lleva es a un destino prácticamente inevitable. Este protagonista también mola, bueno, este personaje también mola muchísimo. Mola mucho. Se supone que es el que... Hago un super spoiler otra vez, ¿vale? Este personaje, este punky con jeringuillas que estáis viendo, muy original y muy edgy, es... a ver, ¿cómo os contaros su historia? Este se supone que es el que propulsa esta idea de matar a todo el mundo con un virus. Vale, para que os hagáis la idea, este tío es un simp que le pide matrimonio, le pide salir a la protagonista, a Marla, y Marla le dice... Que no le gusta y que no. Y le suelta aquello de si fueras el último hombre de la Tierra. Entonces, haceos a la idea, este enfermo mental decide que va a acabar con todos los hombres de la Tierra para tener una posibilidad con esta mujer, y eso propulsa esta idea de este virus que hace que la gente explote, hemorragias masivas y etcétera. O sea, no tiene... Sé que este vídeo no está teniendo sentido ni orden, pero es que el cómic no lo tiene. En ese aspecto yo creo que estoy cumpliendo bastante. Y nada, pues al final tendremos uno de sus finales, ya os he contado, ya os he dicho un par de veces. Un finales con gran revelación, con gran muerte, con gran destrucción, con gran amenaza de que todo se va a ir por ahí, pero luego no sucede. Un montón de referencias bíblicas. De repente se nos habla de que prácticamente Tyler Durden es Jesucristo, que Dios interviene pero no interviene, que el mundo se va a destruir y la verdad es que todo acaba de una manera tremendamente confusa. O sea, es como la típica historia en la cual sucede de todo, pero al final tampoco sucede excesivamente. Vía después de la muerte, no me haga reír. Sé que este final que he hecho de vídeo no concluye, pero es que esta historia no concluye. O sea, digamos que el final de Fight Club, el Club de la Lucha 3, puede permitirse el lujo de decir que es la conclusión que jamás concluyó una historia confusa. ¿Recomendable leérselo? Si tienes ganas de leer un cómic sin sentido, si quieres un cómic que te va a estar dando sorpresas constantemente, del cual realmente no te tienes que fijar mucho en la historia, esto es el equivalente a... ¿Sabéis cuando estáis viendo una película o una serie y estáis mirando el móvil mientras tanto?
y de repente escucháis que suena algo espectacular en la pantalla, levantáis la vista y decís ¡wow! ¿Qué está sucediendo? Y de repente un minuto después volvéis a mirar el móvil y os vais enterando solamente de los hypes que hay, de los momentos así bombásticos, pero en realidad la historia no os estáis enterando de nada de lo que sucede. Pues ese es el resumen de la lectura de Fight Club 3. Es decir, si queréis leer un buen cómic, no os leáis esto. No le voy a poner nota porque yo no pongo nota, pero si se la pusiese, creedme que no sería alta. Amigos, espero que os haya gustado. Me gustaría haber contado más cosas, menos cosas, de todo. Hay mucho que contar, pero es que es un cómic tan confuso que cuesta. Si me he dejado cosas, como siempre. Si no me he dejado cosas, si os gustaría hablar de otro cómic en un futuro, si os gustaría hacer más vídeos sobre la historia de Fight Club, si os gustaría hablar de cualquier otro tipo de cómic que se os ocurra, cualquier historia que se os pase por la mente, ponedmela en comentarios, seguimos hablando cosas, os contestaré a todos a la medida de lo posible. Y nada, pues volvemos con más vídeos, con más cómics, con más de todo, que seguro que serán más, en fin, ordenados que esta historia que hemos estado viendo. Amigos, pasadlo bien, nos vemos pronto. Un abrazo.